Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube del programa Olimpiada Argentina de Química. Mi nombre es Cintia Fernández y junto con los doctores Nicolás Verdesi y Romina Landa somos los miembros del equipo técnico-pedagógico del programa encargados de este video. La idea de hoy es discutir algunos conceptos sobre química en solución acuosa para finalmente poder aplicarlos al caso particular de los óxidos. Antes de adentrarnos en este caso que les decía de los óxidos, es necesario que repasemos o discutamos algunos conceptos previos, como por ejemplo las propiedades del agua como solvente, la diferencia entre compuestos iónicos y covalentes, discutir un poquito qué sucede en el proceso de disolución, qué entendemos por solubilidad de sales, qué sales son solubles, qué sales son insolubles o menos solubles. Y por último, sí, discutir particularmente la familia de los óxidos. En relación a las propiedades del agua, sabemos escribir la estructura de Lewis, en la que tenemos dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo central de oxígeno a través de uniones covalentes simples. A partir de la estructura de Lewis tenemos una teoría que es TREPEV que nos permite predecir la geometría molecular. Sabemos que la geometría electrónica que corresponde a esta estructura de Lewis es tetraédrica y que al tener estos dos pares de electrones libres, la geometría molecular resultante es angular. Esta geometría molecular y esta distribución electrónica definen que esta sea una molécula polar, donde hay una mayor densidad electrónica alrededor del átomo de oxígeno y una menor densidad electrónica alrededor de los átomos de hidrógeno. Y el saber que es una molécula polar y que tenemos estos átomos de hidrógeno unidos directamente al oxígeno, nos permite decir que las fuerzas intermoleculares que actúan entre moléculas de agua son las fuerzas de dispersión, fuerzas dipolo-dipolo, por la polaridad de la molécula, así como también fuerzas del tipo puente hidrógeno. Otra cosa que es importante recordar o definir es qué es un ácido y una base de Bronsted. Bueno, un ácido de Bronsted es una especie capaz de donar un protón, mientras que una base es esa especie capaz de aceptarlo. Por ejemplo, si yo tengo el ácido clorhídrico en agua, este ácido puede donarle un protón a una molécula de agua, formando el catión hidronio y el anión cloruro. O sea que en este caso el ácido que está cediendo un protón actúa como ácido y la molécula de agua que acepta ese protón para formar el catión hidronio está actuando como una base. Por otro lado, tenemos la base amoníaco, que al reaccionar con agua acepta un protón o toma un protón para formar el catión amonio y la molécula de agua cede un protón al amoníaco para formar el anión oxidrilo. Fíjense una diferencia importante que es que en el caso del ácido, en la reacción yo puse una única flecha que va desde reactivos hacia productos, mientras que en el caso de esta base puse dos flechas. Esta diferencia quiere decir que la reacción del ácido clorhídrico en agua sucede en forma completa o prácticamente completa, o lo que es lo mismo, está muy desplazada hacia la formación de productos. Mientras que la reacción de amoníaco con agua sucede en ambos sentidos hasta alcanzar el equilibrio químico en el cual voy a encontrar presentes cantidades apreciables de amoníaco, agua por supuesto, amonio y oxidrilo. Como vimos anteriormente al agua reaccionando con ácido clorhídrico y con amoníaco, el agua puede actuar como base y puede actuar como ácido. Y si yo tengo dos moléculas de agua, puede suceder que una le ceda un protón a otra. De este modo, el agua cediendo un protón actúa como ácido y el agua aceptando un protón para formar hidrógeno actúa como base. Este equilibrio
por eso puse dos flechas, está presente en cualquier solución acuosa. Siempre algunas moléculas van a reaccionar con otras. Y por supuesto, este equilibrio tiene asociado una constante que es la que conocemos como Kw. Otra cosa que es interesante para saber qué sucede cuando yo disuelvo un compuesto en solución, o lo disuelvo en agua, mejor dicho, es saber cuál es la diferencia entre compuestos iónicos y compuestos covalentes. Lo primero que les quiero decir es que los términos covalente e iónico se utilizan para describir dos situaciones que son extremas del enlace químico. O sea, por un lado, covalente, por otro iónico. Y la realidad es que en el medio, entre esos extremos, uno puede hablar de sustancias que presentan cierto grado de covalencia o cierto grado de enlace iónico. Pero ahora nos vamos a concentrar en los extremos y asimismo en los casos más sencillos de estos extremos. En el caso más sencillo de compuestos iónicos podemos hablar de, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es un compuesto formado por un catión metálico, que es el sodio más, y un anión no metálico, que es el anión cloruro. Estos compuestos se encuentran unidos por interacciones electrostáticas entre los iones y no forman unidades discretas. No es que yo tengo por un lado un sodio y un cloruro unidos y por otro lado, como otra unidad discreta, otro sodio unido a un cloruro, sino que forman redes tridimensionales que tienen cierto orden y se extienden en el espacio, en la cual todos los cationes interactúan con todos los aniones o en realidad con sus vecinos relativamente más cercanos. En los compuestos covalentes, donde un ejemplo muy sencillo puede ser el formado entre no metales, se encuentran estos átomos de estos elementos se encuentran unidos por enlaces de tipo covalente en el que los electrones son compartidos. Algunos ejemplos son el ácido sulfúrico, la molécula de cafeína o una molécula más sencilla como la molécula de yodo. Algo muy importante que tenemos que entender para hablar de química en solución acuosa es por qué hay sustancias que se disuelven en agua y otras que no. Y esto está íntimamente relacionado con las fuerzas intermoleculares. Cuando las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas de mi soluto y las moléculas del solvente tienen una intensidad similar o mayor a las fuerzas intermoleculares que actúan entre moléculas de agua y entre moléculas de soluto por otro lado, la sustancia va a disolverse. Veamos, por ejemplo, el caso de un compuesto covalente como el monóxido de carbono. Al disolver monóxido de carbono en agua, lo que sucede es que las moléculas de monóxido de carbono interactúan con las moléculas de agua. Acá en este esquema ven las moléculas de agua ordenándose alrededor de la molécula de monóxido de carbono y entre estas moléculas distintas hay fuerzas intermoleculares, en este caso dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, fuerzas de dispersión. Pero lo importante es entender que la intensidad de estas fuerzas intermoleculares es del mismo orden o mayor que la intensidad de las fuerzas entre moléculas de agua o entre moléculas de monóxido de carbono. Porque si no fuera así, las moléculas de monóxido de carbono tenderían a agregarse por un lado y las moléculas de agua por el otro. Cuando disolvemos un compuesto iónico, un sólido iónico, como por ejemplo el cloruro de sodio en este caso, sucede algo muy similar. Las moléculas de agua se van acomodando alrededor del cristal y el cristal se va disolviendo porque las moléculas se van ordenando alrededor de los iones por interacciones del tipo ion-dipolo principalmente, también interacciones de dispersión y demás. Pero lo importante es entender el rol de las fuerzas intermoleculares en el proceso de disolución
y entender también que este es un proceso dinámico en el que las moléculas se van acomodando alrededor de la sustancia que disuelvo y se van moviendo y demás, de modo de minimizar la energía del sistema. Otro tema importante es hablar de la solubilidad de sales. Ok, recién describimos cómo es el proceso de disolución y nos dimos una idea de por qué una sustancia se disuelve o por qué no se disolvería. Pero por otro lado, tenemos o sabemos que hay sales que se disuelven completamente en agua. Por ejemplo, cuando ustedes tratan de disolver una cucharadita de cloruro de sodio, de sal de mesa en agua, ven que se disuelve y habrán visto alguna vez otras sales que forman precipitados. Si yo la intento disolver, no obtengo una solución homogénea. Bueno, hay sales que decimos que son solubles porque puedo disolver una cantidad grande de este compuesto en agua, como el cloruro de sodio, y hay sales como el cloruro de plata, por ejemplo, que son insolubles o menos solubles. Fíjense la diferencia, que es que en el cloruro de sodio yo de nuevo puse una flecha completa indicando que la disolución es total, y en el cloruro de plata puse una doble flecha indicando que queda precipitado el cloruro de plata si yo intento disolver una cantidad apreciable. Acá les puse las solubilidades a 25 grados de los dos compuestos. La solubilidad la podemos entender como la máxima cantidad de sal que puedo disolver por litro de solución, o sea, expresada en molaridad. Fíjense que para el cloruro de sodio la solubilidad a 25 grados es 6,2 molar, mientras que para el cloruro de plata es 1,3 por 10 a la menos 5 molar. Esto quiere decir que solo puedo disolver 1,3 por 10 a la menos 5 moles de cloruro de plata en agua a 25 grados. Y fíjense la diferencia, ¿no? De 5 órdenes de magnitud entre una sal soluble y una sal poco soluble. Les puse algunos ejemplos de sales solubles, como puede ser, en general, la mayoría de las sales de sodio y potasio son solubles. Les puse los acetatos que suelen ser solubles, como el acetato de sodio. Las sales de amonio suelen ser solubles, como el cloruro de amonio. Y otro ejemplo de sal de sodio, el sulfato, y de sal de potasio, el carbonato. Ejemplos de sales insolubles son, bueno, el cloruro, ioduro, bromuro de plata, el cloruro de plomo, aunque muchos cloruros son solubles, el de plomo es insoluble, el sulfato de bario, carbonato de calcio, etc. En general hay algunas reglas, como les dije, para saber qué sales son solubles y cuáles son poco solubles, pero si no, uno tiene tablas donde encuentra sales y su constante o su producto de solubilidad, y cuando encuentro el valor de esta constante de equilibrio, lo que me quiere decir es que la sal no es completamente soluble en agua. Ahora sí, habiendo discutido estos conceptos previos, nos interesa hablar de la química de los óxidos en solución. Los óxidos son compuestos químicos formados por dos o más elementos, uno de los cuales es oxígeno. Esto no quiere decir que todos los compuestos que tengan oxígeno sean óxidos. Y el oxígeno tiene la propiedad de combinarse tanto con elementos metálicos como no metálicos. Y teniendo en cuenta su comportamiento ácido-base, los óxidos pueden clasificarse en ácidos, básicos, anfóteros y neutros. Empecemos por los óxidos ácidos. Un óxido ácido es un óxido que al reaccionar con agua forma un ácido. La mayor parte de los óxidos de no metales se comportan como óxidos ácidos. ¿Qué quiere decir esto de formar un ácido? Bueno, veamos por ejemplo el trióxido de azufre, que a temperatura ambiente es un gas, y si se disuelve en agua, lo que sucede es que reacciona para formar este oxoácido que ustedes conocen, que es el ácido sulfúrico. Fíjense que puedo pensar este proceso
como que inicialmente el trióxido de azufre gaseoso se disuelve en agua, como vimos las moléculas de agua rodean al trióxido de azufre, y luego el trióxido de azufre reacciona con esas moléculas para formar este compuesto covalente que es el ácido sulfúrico. A su vez, no nos tenemos que olvidar que cuando uno escribe ácido sulfúrico acá, el ácido sulfúrico se comporta como ácido, es un ácido fuerte, que en su primera desprotonación forma el sulfato ácido y que puede perder un segundo protón, esta vez en un equilibrio químico, para terminar dando el anión sulfato. Otros ejemplos de óxidos ácidos pueden ser el dióxido de carbono, el dióxido de azufre o el pentóxido de dinitrógeno, entre otros, por supuesto. Por otro lado, tenemos los óxidos básicos, que son aquellos que al reaccionar con agua, en lugar de un ácido, forman una base. La mayor parte de los óxidos metálicos se comportan como óxidos básicos. Miremos, por ejemplo, el caso del óxido de sodio, que al disolverlo en agua forma hidróxido de sodio, esta base fuerte que también deben conocer. Si miramos un poquito más cómo es este proceso, podemos pensar que al disolver óxido de sodio, la sal se disocia, como vimos antes, y tengo por un lado cationes sodio y por otro lado aniones óxido, hidratados, rodeados de moléculas de agua. Pero el óxido es una base muy fuerte que al reaccionar con agua toma un protón del agua y forma oxidrilos. Acá el óxido, el anión óxido actúa como base y el agua actúa como ácido. Si ustedes suman estas reacciones, lo que obtienen es esta reacción global. Otros ejemplos de óxidos básicos, bueno, óxidos de metales alcalinos y alcalinoterrios, como el óxido de magnesio y de calcio, o puede ser también, por ejemplo, el óxido de talio. Los óxidos anfóteros son un poco más complicados porque pueden comportarse como ácidos o como bases. Si buscamos dónde están los óxidos anfóteros en la tabla periódica, van a ver que la mayor parte de los óxidos de lo que a veces llamamos metaloides se comportan como óxidos anfóteros. Y una característica importante de los óxidos anfóteros, como por ejemplo el óxido de aluminio, es que no se disuelven en agua, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo los quiero disolver en una solución ácida, sí se disuelven y se comportan como bases, reaccionando con el ácido. Entonces, por ejemplo, si quiero disolver óxido de aluminio en medio ácido, lo que voy a obtener es cationes aluminio 3+ y agua. También se comportan como ácidos si yo los quiero disolver en soluciones acuosas básicas. Por ejemplo, en este caso, el dióxido de aluminio actúa como ácido reaccionando con la base fuerte oxidrilo para formar este compuesto que es un ion complejo de aluminio. Otros ejemplos de óxidos anfóteros son el dióxido de plomo, el óxido de antimonio 3, el óxido de berilio y el óxido de estaño 2. Por último, el caso más sencillo, lo dejamos para el final, es el de los óxidos neutros, que no se comportan ni como ácidos ni como base frente al agua. Y un ejemplo que ya vimos anteriormente en la presentación es el monóxido de carbono. Si el monóxido de carbono se disuelve en agua, lo que obtengo es monóxido de carbono acuoso, en solución acuosa, como vimos antes, rodeado de moléculas de agua. Otros ejemplos de óxidos neutros son el monóxido de carbono, que es el que acabo de poner, el óxido nítrico y el óxido de nitrógeno 1. Por último, para resumir un poco la información que veníamos charlando sobre todos los grupos de óxidos, fíjense lo que les decía en la tabla periódica. Esta tabla no es del todo correcta, pero trata más o menos de demostrar la tendencia de cómo los metales
forman óxidos básicos, los no metales tienden a formar óxidos ácidos, bueno, los gases nobles que no forman óxidos, y fíjense cómo los óxidos anfóteros los encontramos acá en esta zona de transición entre metales y no metales mayormente, aunque hay algún óxido de circonio que también es anfótero, hay como una tendencia en la tabla periódica. Bueno, espero que les haya servido este video. Como ya saben, pueden encontrar más de nuestros videos acá mismo en nuestro canal de YouTube y nos vemos la próxima.